veces la vida se torna compleja, difícil, más que otras veces, y es relativamente sencillo perder la esperanza. Nos ha embatido tanto a veces el mundo, las circunstancias y aún Satanás, y nos quiere robar el gozo, la paz. Lo que nunca debemos perder es la esperanza. ¿Podemos lograrlo? ¿Será certera nuestra confianza puesta en Dios? Lo es. Nuestro Dios es fiel. Y la Biblia incluso lo describe a Él mismo, a Jesús, como la esperanza viva. Padre, te damos gracias por la bendición que nos das de congregarnos en tu nombre. Este es el día, Señor, que tú permitiste, de alguna forma estableciste que tu iglesia se reuniera en diferentes lugares, espacios, para juntos adorarte, exaltarte, escuchar tu palabra, pero recibir de ti. Te rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, que tu gracia siga moviéndose entre nosotros, la obra de tu Espíritu Santo, renovando corazones, fortaleciendo la fe, levantando al caído, fortaleciendo al débil, Señor, y dándonos siempre una esperanza ciertísima y segura, como sabemos existe en Cristo Jesús. Depositamos en ti, Señor, toda carga, toda lucha, toda agonía, toda angustia, toda situación que en este momento pudiera estarnos robando la paz, la confianza en ti, Señor. Remuévela con la obra de tu poder. Remueve, Señor, arranca de nuestro corazón todo aquello que estorba. Y siempre, Señor, déjanos vivir, aún en medio de las más difíciles pruebas y batallas, con esperanza en ti, con confianza en ti, sabedores de que tú estás con nosotros y además eres por nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bendiciones a todos mis amados hermanos. Dios les bendiga. Dele un aplauso pues al Señor. Hagámoslo bien. A ti la honra y la gloria, mi Señor. Y nos saludamos a la distancia todos unos a otros. ¿Por qué no voltea al resto del salón y a los hermanos y hermanas que hoy decidieron congregarse en estas instalaciones de Iglesia Zoe? Tomen todo su lugar. Bienvenidos y bienvenidas. Saludamos a nuestros hermanos que nos están siguiendo en la transmisión. Que la gracia de Cristo siga abundando en sus hogares, en sus vidas, y quienes no han todavía tenido la oportunidad de congregarse presencialmente, den ese paso de fe y de certeza en el Señor. Yo le aseguro que primero, por el cuidado de Dios por su iglesia, por nosotros, estamos en un lugar seguro, pero además las instalaciones, físicamente hablando, se prestan para sentirnos seguros. Es un lugar amplio, alto, guardamos todas las medidas, sana distancia, cubrebocas, etcétera, pero además es un lugar muy bien ventilado, que eso es un factor crítico para las circunstancias actuales. Así es que saludamos pues a todos los presentes y a los hermanos que nos siguen en transmisión. Pero yo, mis hermanos, antes de tomar este tiempo para meditar en la palabra del Señor, quisiera que la iglesia diera gracias a Dios por un matrimonio muy amado de nosotros, muy servicial para el Señor, para la iglesia, un hombre y una mujer que tienen un testimonio de caminar con Cristo Jesús, lleno de la obra de Dios en sus vidas. Yo recuerdo cuando llegaron a la iglesia hace muchos años, empezó a llegar apenas un miembro de esa familia, después se trajo a otro y a otros y prácticamente toda la familia o gran parte de la familia se convirtió a Cristo Jesús. Pero hoy cumplen 39 años de casados este matrimonio, 39 años de vida conyugal bendecida por nuestro Señor Jesucristo. Y denle un aplauso al Señor por la vida de Alejandro y de Sari Fierro, a quienes pido, Fierro Guadarrama, pasen al frente. Vamos a dar gracias a Dios por su vida, pedirle a mi esposa venga aquí a imponer manos sobre ella y yo sobre él, y vamos a darle gracias a Dios por ustedes. Qué lindo, ¿no? Que puedan en la casa del Señor, y claro, lo hacen con su familia obviamente, pero con la familia de Dios, con la familia espiritual, poder decir: Señor, gracias porque me has dado, hablando un poquito por Sari, la capacidad de aguantar a este caballero, que yo siempre lo refiero como el más elegante de la congregación, sin menoscabar a ninguno de los presentes, por supuesto, pero un matrimonio de testimonio, mis hermanos. Decía una esposa
de un predicador, ya los dos partieron con el Señor hace muchos años, se llamaba Samuel, este pastor Samuel Ascari. Decía: Samuel, gracias a Dios en el pueblo de Dios ahora abundan buenos predicadores, buenos obreros, gente con dones espirituales. Pero dijo: ¿cómo hacen falta testimonios? Hay mucha gente talentosa, de veras sí la hay, pero qué poco testimonio tenemos. Y ustedes son un ejemplo de buen testimonio para la gloria de Dios. E inspira más un buen testimonio que dones. Lo ideal es que los dos operen conjuntamente, pero en el caso de ustedes están las dos cosas. Dios los bendiga. Extienda sus manos al frente, vamos a orar por ellos. Padre, te damos gracias por la vida de mi hermano Alejandro, mi hermana Sari Fierro Guadarrama, a quien les concedes la bendición de cumplir un año de vida conyugal, pero no una vida conyugal cualquiera, una vida en matrimonio llena de la gracia de Dios, del amor de Cristo, de las abundantes riquezas del Señor. Padre, nos sumamos a su gozo, a su alegría y a la de toda su familia por este hermoso testimonio, poniendo, Señor, sus vidas en tus manos, suplicándote, mi Dios, que la gracia de Jesucristo siga abundando en ellos, los recursos espirituales, los dones espirituales, el corazón que te ama, el corazón que expresa ese amor en servicio a ti y a la iglesia y a los suyos, mi Señor, que los guarde de todo mal. Y dice tu palabra: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concede las peticiones de tu corazón. Es evidente que tus hijos han aprendido a deleitarse en ti, Señor. Guárdales, Padre, de todo mal, concédeles la bendición de ver nietos, bisnietos, Señor, multiplicarse su descendencia y todo, Señor, en los caminos de Dios. A tu buen cuidado los encomendamos, oramos en el nombre de Jesús, y la iglesia decimos juntos: amén. Que Dios les bendiga. Ale, Sari, ya nomás quedamos pendientes del mole, ¿verdad? Amén, amén. Eso, gloria a Dios. Gloria al Señor, gloria al nombre del Señor. Bueno, mis amados, por razones comprensibles, yo veo poquitos bebés y niños a quienes yo siempre felicito. Digo comprensibles porque pues ya van a empezar las vacaciones y está muy frío el día de hoy, por cierto, pero muchos se levantan tempranito en domingo y no traen los papás a los niños traen los papás a la iglesia. Así es que si están preparados ya los niños y niñas para ir a su clase, no sé si o vendrá la mayoría al segundo servicio. Bueno, si es el caso, es el tiempo de ir a sus salones, niños y niñas, con sus maestros y maestros. Si no es el caso, qué linda actividad tuvimos la semana pasada, ¿verdad? Qué linda representación de la pastorela con los niños. Yo me sorprendí de la alegría, el gozo con que lo hicieron, y la gran cantidad de niños que hay en la iglesia también. Eso es siempre un símbolo de la gracia de Dios en una congregación, porque son las generaciones futuras que un día habrán de tomar la estafeta para continuar con la obra del Señor. Y bueno, perdón que pregunte, aquí hay un par de damitas enfrente de su servidor, es la primera vez que asisten a esta congregación y ya tienen tiempo, y me habrán de disculpar si han venido otras veces y yo no la identifique, porque ahora con el tema del cubrebocas es complejo, pero qué bueno que nos acompañan. Siéntanse en casa, están entre amigos, en la familia de Dios, bienvenidas. ¿Hay alguien más que venga por primera vez? Que Dios les bendiga a aquellos que nos hacen favor de acompañar, de visitar a esta congregación. Y bueno, mis hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 1. Y vamos a movernos ahí en algunos versículos del capítulo 1 y en algunos versículos del capítulo número 2. A manera de introducción, vamos a leer versículos 1 al 4. En casa también les animamos a que puedan tener una Biblia en sus manos y bueno, les damos un documento que le llamamos boletín para que en la parte central usted anote las ideas centrales, sobre todo lo que el Espíritu Santo ministra a su vida. Hay una realidad, lo que se comparte en una conferencia como esta, se va a olvidar gran parte del contenido del mensaje, porque no tenemos la capacidad de retenerlo. Pero si usted anota, usted escribe, sobre todo lo sustancial,
el día de hoy en la tarde, en la noche o mañana, usted hace un repaso de lo que Dios habló a su vida y su fe se seguirá fortaleciendo. Bueno, dice Lucas capítulo número 1, versículo 1 al 4, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, dice el médico Lucas, médico de profesión, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia, el médico Lucas investigó acerca de los eventos que protagonizó nuestro Señor Jesucristo. Él está diciendo, versículos anteriores, que hubo quienes lo vieron, lo tocaron, lo escucharon y les enseñaron. Se refiere a los 12 apóstoles. Entonces dice, mira, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Entonces te las voy a escribir por orden, oh excelentísimo Teófilo. Teófilo significa amigo de Dios. Qué bonito nombre, ¿no? Al menos qué bonito significado. Para que, Teófilo, conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruidas. Entonces el versículo número 4 nos apunta al propósito por el cual el evangelista Lucas, médico de profesión, ha escrito el Evangelio. Según San Lucas así lo conocemos, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. ¿Qué quiere Dios, mis hermanos, de nosotros? Que conozcamos bien la verdad acerca de Dios, la verdad acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y la única fuente para conocer bien la verdad acerca de Dios y de nuestro Señor Jesucristo es la palabra del Señor. La palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la bendición que nos das de meditar en tu palabra, de tomar estos minutos para estudiarla con seriedad, con cierto nivel de profundidad. Dependemos de tu Espíritu Santo. Ilumínanos, Espíritu de Dios. Yo te ruego que me asistas y me des de tu gracia delante de tu pueblo y que tengamos un tiempo muy provechoso en la meditación de tu palabra. Tu palabra no vuelve vacía y ella hará todo aquello por lo cual tú la has enviado. Estoy seguro que todos los presentes y los que siguen la transmisión en línea, Señor, disponemos nuestro corazón como buen terreno, buena tierra, tierra fértil, para que tú siembres tu palabra y ésta germine al 30, al 60 y qué mejor, al 100 por uno. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y todos decimos amén y amén. Mis hermanos, no hay duda de que hubo 33 años en la historia de la humanidad que marcaron su destino. Evidentemente me refiero a 33 años que vivió nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Hace casi 2000 años irrumpió entre nosotros la humanidad de Dios en la persona de Cristo Jesús. Porque la humanidad sin Dios tenía un destino, escucha muy bien. Esto es una realidad evidente, comprobable, demostrada por la palabra del Señor. El destino de la humanidad sin Dios, el destino de la humanidad sin Dios era un destino de dolor, enfermedad, tristeza, angustia, desolación y condenación eternos o eternas. Ese era el destino de la humanidad. Pero venido nuestro Señor Jesucristo, habiendo caminado entre nosotros 33 años, nacido de una mujer, encarnado en un cuerpo humano, cambió ese destino terrible de la humanidad. Y ahora todo aquel que se allega a Jesucristo, a su gracia, a su amor, a su redención, su destino es otro. Para empezar, el destino eterno será vivir para siempre en la gloria de Dios, en la mismísima presencia del Señor. Pero durante esta vida también contar con su gracia, con su compañía, con su fortaleza, con su socorro, con sus provisiones. No hay duda pues que la humanidad, su destino cambia por cuanto Cristo Jesús vino a vivir
entre nosotros. Así como hicimos la semana pasada y revisamos la versión de Mateo acerca de la Navidad, considero importante, a fin de conocer más aún la palabra del Señor, que hoy meditemos la historia de la Navidad, pero ahora siguiendo la versión de un médico, el médico Lucas. Así he titulado el mensaje, Navidad con el médico Lucas. Y como lo vimos en los versículos iniciales, el 1 al 4, pero el versículo 4 claramente él está diciéndonos: yo quiero que conozcan bien la verdad. No solamente conocer la verdad, sino conocer bien la verdad acerca de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces leemos porciones de la Escritura y no sabemos quién es su autor. Yo siempre le voy a recomendar que siempre procure conocer cosas acerca del autor de cualquier libro de la Biblia. Eso va a enriquecer su estudio de la palabra del Señor y le va a motivar más a entender por qué lo hizo, en qué contexto lo hizo. Y es importante entonces que en esta mañana sepamos algunas cosas de Lucas antes de entrar a la narración de su mensaje. Lucas, pues, era un médico de profesión. Quizás por ello su evangelio, de todos los documentos de la Biblia, escuche muy bien, esto es interesante, él registra en su evangelio, él le llama mucho la atención cómo a nuestro Señor Jesucristo, cómo Jesús se interesó de manera particular por los marginados de la sociedad. Por ejemplo, en el tiempo en que Jesús vivió en esta tierra, los marginados de la sociedad eran las mujeres, los niños, no se diga los enfermos, los leprosos, los pobres. Aún siendo un oficio tan importante en Israel, aún el oficio de pastor era despreciado. Bueno, un médico como Lucas es sensible a eso y él registra de manera especial cómo Jesús obró y trabajó en esos sectores de la población. Cómo el Señor Jesucristo tuvo un especial interés por los desposeídos, por los marginados, por los dolidos, por los enfermos. Yo pienso que por los extranjeros también, yo pienso que Lucas narra o toma nota de toda esta obra de Jesús en ese grupo de personas, por cuanto él como médico conocía del dolor humano, de las carencias humanas. Lucas no fue un apóstol, a diferencia de Mateo y de Juan. Marcos tampoco lo fue. Pero además de que no fue apóstol Lucas, él tampoco era judío. De hecho, parece ser que es el único escritor bíblico, es decir, de toda la Biblia, que no es hebreo, que no es judío. Esto es súper interesante. ¿Quién fue Lucas entonces? Él fue un discípulo del apóstol Pablo que lo acompañó en un sinnúmero de viajes misioneros. E incluso hay autores que sugieren que llegó a ser pastor de la iglesia de Filipos. Pero como vimos en los versículos que leímos al inicio, era un excelente historiador. Y es el autor del libro de Lucas que conocemos, pero es el autor del libro de los Hechos. Y cuando usted lea la Biblia, yo le recomiendo, hágalo por favor. Esto le va a dar más riqueza en el entendimiento y comprensión de la palabra. Cuando lea Lucas, después sígase con el libro de los Hechos. En realidad son como el primer tomo y el segundo tomo de la obra de este autor, Lucas. Pero en este domingo, mis hermanos, a través de la narración de este especial médico levantado por Dios para narrar la vida de Cristo, vamos a ver tres aspectos que la Navidad nos recuerda. Repito, a través de la narración que hace el médico Lucas de la Navidad, vamos a ver tres aspectos que la Navidad nos recuerda. Veremos un milagro inesperado, eso nos recuerda la Navidad. Veremos también una asombrosa concepción y en tercer lugar un asombroso nacimiento. ¿Por qué le llamo un milagro inesperado? Leamos el texto, Lucas capítulo número 1 a partir del 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judá, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías.
Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos, es decir, Zacarías y su esposa Elisabet, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Todo parece ser que va muy bonito en la vida de este hermoso matrimonio ya de ancianos, servidores del Señor. Versículo número 7. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Era pues un tiempo en el cual todos los días se convocaba al pueblo de Jerusalén a orar en el templo. Y en esa ocasión le tocó presidir ese tiempo de oración a este sacerdote Zacarías. Y mientras estaba el ejercicio sacerdotal y habiendo levantado el altar del incienso que representaba las oraciones de los santos, entonces haciendo ese oficio, este hombre justo a los ojos del Señor, mire cómo dice el versículo número 11, y se le apareció un ángel. Se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. La reacción de Zacarías, versículo 12, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dice: Zacarías, no temas. Escuche muy bien la siguiente frase: porque tu oración ha sido oída. Porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría. Muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Y este Juan, que a la postre le vamos a conocer como Juan el Bautista, irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Un milagro inesperado. Antes del nacimiento de Cristo, el médico Lucas nos presenta otro nacimiento. Es el del Juan llamado el Bautista. El versículo 13 dice una frase extraordinaria y que nos debe provocar lo que al final del tiempo de alabanza decíamos. Nos debe provocar esperanza. La frase es: porque tu oración ha sido oída. Tu oración ha sido oída. Eran ancianos, no habían podido tener hijos. ¿Y qué era lo que seguramente oraba este sacerdote junto a su esposa? Oraban por un hijo. Pero quiero llamar tu atención a lo siguiente: este día en realidad era un día ordinario y estaban cumpliendo sus obligaciones de forma ordinaria. Era también una oración, le aseguro, ordinaria. Pero la respuesta del Señor, mi amado, mi amada, nunca llega antes ni nunca llegará después. Siempre llega puntual. ¿Cuántos años se tardaron en pedir un hijo este hombre y esta mujer? Muchísimos años. Pero ese día su oración fue escuchada. ¿Qué quiero retomar para nosotros eso? Número 1, no nos cansemos. No dejemos de seguir esperando en el Señor. Eso que hemos puesto en oración. Lo sabemos por la enseñanza bíblica. Las respuestas de Dios a nuestras oraciones siempre serán una de tres. O el Señor nos dice sí, o nos dice no, o nos dice espera. En este caso el Señor ha dicho sí. Parece ser que se había tardado mucho el Señor. No, el Señor nunca se tarda. En el tiempo perfecto llegará su respuesta. No lo dudemos, no nos cansemos. Cuando el Señor de plano me diga no,
entonces siempre esperemos algo mejor. Esa es la constante bíblica. Cuando el Señor me dice espera, uno es el tiempo, quiere decir que Dios está preparando dos cosas. Está preparando el escenario correcto para que su respuesta llegue, pero algo mejor, está preparando mi corazón y mi carácter para estar preparado para la respuesta divina. Así es que, mi amado, mi amada, así como ese día se manifestó un milagro inesperado, yo pienso y le digo, ¿por qué no? Hoy puedo esperar de parte del Señor un milagro inesperado. ¿Por qué no salir de este salón? Si a eso hemos venido, a congregarnos, hemos venido a honrarle, a glorificarle, a adorarle, a servirle, a manifestar el amor entre nosotros también, pero también hemos venido a recibir de Dios. ¿Y por qué no ser hoy el día de bendición para mi vida? Así como ocurrió en el tiempo aquel en que se preveía o se anunciaba, mejor dicho, la venida de un Salvador, al Señor le plació decirle a esa pareja: hoy es tu día, hoy es tu día de respuesta, hoy es tu día de bendición. Pero cuando dice la frase en el versículo 13, porque tu oración ha sido oída, no solamente se trata de que Dios estaba respondiendo la oración y el anhelo de un matrimonio que anhelaba un hijo. No solamente el Señor estaba respondiendo esa oración, había una oración que hacía toda la comunidad. Claro, todos los que asistían todos los días al servicio de oración, pues cada quien como personas, individuos y familias tenían sus peticiones delante de Dios, claro que sí, pero había una oración comunitaria que durante siglos habían hecho los israelitas día con día, y la petición a Dios era: Dios, mándanos al Mesías, mándanos al Señor de Israel, envíanos al Redentor. Cuando el Señor le está diciendo por medio del ángel a Zacarías que su oración acerca del niño esperado sería respondida, también le está diciendo: y la oración acerca del Mesías por el cual ha orado tanto, también será respondida. Y nacerá el Salvador, nacerá el Redentor, el Señor de Israel. Y es que Juan el Bautista sería el precursor, el anunciador de la venida del Señor. Juan el Bautista fue usado por Dios para anunciar que era inminente la llegada de Jesucristo. Y su predicación, incluso su propia vida, su estilo de vida, empezó a generar todo un ambiente en la comunidad, un ambiente espiritual de expectación, y la gente empezó a despertar en su espíritu y a anhelar como nunca la llegada del Mesías, y había un ambiente tal de esperanza en que estaba pronta ya la venida del Señor, que ¿qué cree? Así ocurrió, llegó Jesucristo en la vida y en la persona, o más bien llegó Dios en la vida y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Porque eso hace la predicación de la palabra de Dios, genera en nosotros expectaciones acerca de Dios. Hoy también, es una opinión personal, hay en el pueblo de Dios, los que están conectados con el Señor, los que andan en la frecuencia del Espíritu, hay una expectación de que la venida de nuestro Señor Jesucristo, y me refiero a su segunda venida, también es inminente. Hay un ambiente espiritual en el mundo, en el pueblo de Dios, en ese remanente especial de Dios, no en el distraído, no en el afanado, no en el atolondrado, no en el perezoso, el que está conectado con el Espíritu Santo. Ellos están expectantes porque saben, porque creen que Cristo Jesús viene pronto. Sí, mis hermanos, así como ocurrió hace 2000 años en su primera venida, así también está ocurriendo en el tiempo presente. Así es que pienso, mis amados, que la narración de Lucas, que nos enseña tantas cosas, en primer lugar, nos habla de milagros inesperados que pueden ocurrir en la vida de aquel que pone su confianza en Dios. Pero también nos habla de una asombrosa concepción. Una asombrosa concepción. Allí en el capítulo número 1, versículo 30 en adelante, por favor. Lucas 1, 30 en adelante, dice: entonces el ángel
le dijo a María. Ahora se le aparece a María, días después, en otro escenario, en otro lugar, y le dice: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Ahora, María, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí tu pariente Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Porque nada hay imposible para Dios. Entonces aquí vemos en la narración de Lucas un segundo aspecto que yo quiero retomar delante de ustedes, y es este: hay una asombrosa concepción. El Hijo de Dios, por una obra del Espíritu Santo, ha engendrado en la Virgen María. Pero de los versículos que leímos, quiero resaltar 2 en particular. El 33. El 33 dice: y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Le está diciendo: el santo ser que es engendrado por la obra del Espíritu Santo en tu vientre levantará un reino inamovible, inconmovible, invencible y eterno. Un reino que va a durar por la eternidad. Un reino que va a gobernar con cetro de justicia, un reino de gracia, de amor, un reino perfecto. En la historia, mis hermanos, de toda la humanidad han existido diferentes reinos poderosos. En el tiempo de Cristo Jesús se levantó el último gran reino poderoso, que es el Imperio Romano. Pero todos los imperios humanos, mis hermanos, tienen su nacimiento, tienen su desarrollo, pero también tienen su deceso y su desaparición. Es el destino de todo lo que hace el hombre. Pero el reino de Dios, el reino que encabeza Jesucristo, es un reino sempiterno. Es un reino, por cierto, al cual tú y yo, por haber creído en nuestro Señor Jesucristo, ahora ya pertenecemos. Es un reino al cual servimos, y es un reino, mis hermanos, que no tiene fin. Es el reino de Dios, es el reino de Jesucristo. Y le está diciendo, dele un aplauso al Señor, si se lo va a dar bien, déselo bien. Surgió el imperio egipcio. ¿Qué pasó con él? Se atrevió a confrontarse con Dios mismo. Desapareció. Surgió el imperio asirio, que cometió el agravio de meterse contra el pueblo de Dios como parte de la disciplina que Dios permitía justamente, pero desapareció. Surgió el imperio babilónico, medo-persa, desaparecieron. Surgió el imperio griego con ese tremendo líder llamado Alejandro, desapareció. Surgieron los césares, surgieron los emperadores romanos, desaparecieron. Pero el reino de nuestro Señor Jesucristo permanece y permanecerá para siempre. Eso es lo que le está diciendo. Hay una asombrosa concepción, pero junto con ella viene todo un mensaje. Pero versículo número 37 le dice: María, obviamente le entendemos, ¿verdad? Pero ¿cómo que estás diciendo que voy a engendrar si no conozco varón? Le dice: te voy a ayudar un poquito a tu fe. ¿Te acuerdas de tu pariente Elisabet? Sí, ¿cómo no? Anciana, ¿verdad? Sí. ¿Sabes si es madre o no es madre? No, no es madre porque es estéril. Pues te vengo a decir que el poder del Altísimo también se glorificó en su vida,
y está esperando e incluso ya tiene 6 meses de embarazo. ¿Cómo es esto?, pudo haber dicho María. Y el Señor le dice: porque lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible, porque no hay nada imposible para Dios. Y así como ocurrió el milagro en el vientre de aquella anciana mujer, tu pariente Elizabeth, también en ti ocurrirá el gran milagro de la concepción. Nada es imposible para Dios. Esta asombrosa concepción, el Hijo de Dios engendrado en María, nos recuerda, mi amado, mi amada, que nada hay imposible para el Señor. Por eso que hemos creído en Cristo Jesús. Por eso le seguimos, por eso le servimos, porque sabemos que Él es el Todopoderoso, lleno de gracia, de verdad y de bondad para con sus hijos y sus hijas. Y aquello que nosotros calculamos como imposible y que sabe que sí lo es, para Dios no es imposible. Esta frase se repite incluso varias veces en la Biblia. Es cuando el Señor le dice también a Abraham que su esposa Sara, también estéril, habrá de concebir. Le dice las mismas palabras: nada hay imposible para Dios. Y vemos en el Evangelio de Lucas más adelante también, en una narración donde el contexto es acerca de los ricos, que es difícil que entren al reino de Dios. El Señor le dice a aquellos que le cuestionaron eso, le dice: ¿saben qué? También los ricos pueden entrar al reino de Dios, porque nada es imposible para Dios. Y la otra vez que vemos que aparece esta frase es aquí, tal como la estamos considerando. Pero en la narración de Lucas yo quiero ver un último punto. Hemos visto hasta este momento un milagro inesperado. Hemos visto también una asombrosa concepción. Pero veamos algo que yo considero importantísimo acerca de este asombroso nacimiento, que es obviamente el de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos al capítulo número 2 para leer del 1 al 7. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. En la narrativa de Lucas ya vimos cómo el Señor se manifiesta en el sacerdote Zacarías, en Elizabeth su esposa, conciben a Juan el Bautista, ya el ángel se le aparece a María, está la divina concepción en su vientre, y han pasado algunos días y ocurre este suceso. Aconteció en aquellos días que se promulga un edicto, es decir, una orden que se tiene que acatar de parte de Augusto César, el hombre más poderoso sobre la tierra, que todo el mundo sea empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Lo primero que quiero resaltar, y es un tema que otras veces he abordado porque considero importantísimo hacerlo y repetirlo en cada oportunidad que haya, es necesario hablar de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. ¿Qué significa la soberanía de Dios? Que Él, mis hermanos, siempre hace su voluntad. Qué bueno que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. La soberanía de Dios, mis hermanos, significa nada se puede oponer a lo que Dios ha establecido y determinado. Nada, porque Él es soberano. Y aquí está un hombre poderoso, un hombre
emperador del imperio más grande de aquel tiempo, el imperio romano, Augusto César. Y él ha hecho un decreto que todos los pobladores bajo mi reino, yo tengo autoridad para hacerlo, les ordeno, vayan a empadronarse a la ciudad donde nacieron. Es muy probable que este César Augusto lo que quería era saber qué cantidad de habitantes había en su imperio para mandarles a la Secretaría de Hacienda, al SAT, sí, y recaudar impuestos, que nadie se le escapara. Cualquier parecido con la realidad, ¿verdad, mis hermanos? Es mera coincidencia. Pero yo llamo su atención a lo siguiente: esta, déjeme decirlo así entre comillas, ocurrencia del emperador no fue de él, fue de Dios. Porque siglos antes, 7 siglos antes de que al emperador, repito entre comillas, se le ocurriera hacer este edicto, todo el mundo vaya a empadronarse a su ciudad natal, 7 siglos antes, a través de un sencillo profeta, Miqueas, un campesino levantado por Dios para proclamar la palabra de Dios. Había profetizado este profeta 7 siglos antes, repito: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, 7 siglos antes de la existencia siquiera de Augusto César, había dado otro edicto. El Hijo de Dios, el Rey de Israel, tiene que nacer en Belén. El emperador obviamente no sabía esto. Simplemente él pensó: yo necesito recaudar más impuestos, tener control de los ciudadanos romanos, así es que vayan todos a empadronarse. Y da la, entre comillas, casualidad que José y María vivían en Nazaret, pero fueron obligados a ir a Belén a empadronarse, obligados por el emperador, pero mejor dicho, guiados por el Espíritu Santo, porque Jesucristo tenía que nacer en Belén. No había otra forma de que esto se cumpliera salvo por el decreto de Dios. ¿Qué vemos aquí, mis hermanos? Nosotros, como somos seres falibles, frágiles, vivimos en un mundo complejo, pensamos que las cosas complejas, difíciles y a veces duras que nos ocurren por la casualidad, o por la maldad de unos, o por la maldad que impera en el mundo. Pero tú y yo somos hijos de Dios. Tú y yo le pertenecemos a Dios. Nuestras vidas están en manos de Dios. Por lo tanto, todo lo que vivamos son actos soberanos que Dios está permitiendo en nuestras vidas, con propósitos eternos, que a lo mejor en este momento ni alcanzamos a vislumbrar su trascendencia, pero en la agenda perfecta de Dios para ti, para mí, tienen sentido y tienen propósito. Es la soberanía de Dios actuando, mis hermanos, y eso es bueno. Dios siempre ha tenido y siempre tendrá el control de todas las cosas, aunque muchas de ellas no las entendamos y quizás ni las vayamos a entender hasta que estemos en su presencia. Así es que el hombre más poderoso de la tierra, sin darse cuenta, fue usado por Dios para que se cumpliese una profecía, un decreto, un edicto que Dios ya había dado antes, 7 siglos al menos antes. Pero, ¿saben ustedes? Leí algún documento por ahí hace tiempo, estoy recordando, que María tenía la opción de quedarse en Nazaret y no viajar a Belén por su condición de embarazo. De hecho, allí uno de los versículos que leímos sugiere, deje ver qué versículo es, cuando dice que estaban ya los días de su alumbramiento muy cerca. El versículo 6 dice: aconteció, estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Es decir, que cuando estaba en Nazaret todavía no faltaba mucho tiempo para que diera luz. Ay, mis hermanos, antes no había las ambulancias que hoy hay, o los vehículos cómodos que hoy hay. Antes la gente se transportaba en burro, en camello, en carretas.
Y sin embargo, algo obró en el espíritu de José y María que dijeron: hay que obedecer el edicto, tenemos que ir a Belén. Ahí también obró la soberanía de Dios en el corazón de José y de María. Porque yo me imagino a la pobrecita María, ¿verdad? Con su pancita ya bien ahí, hinchadita por el embarazo, no faltaba mucho tiempo para su alumbramiento. Y se imaginan a José que la monte en un camello y ser transportada 120 kilómetros. Yo creo que la pobre María llegó ahí a Belén con una jorobita enfrente y otra atrás, ahí la del camello también, ¿verdad? Pobrecita. ¿Qué llama su atención en este punto, mis hermanos? Que Dios es soberano. Entender la soberanía de Dios es una bendición. Nos ayuda a procesar la vida de manera mejor, sobre todo eventos dramáticos por los cuales todos pasamos. Pero me enfoco por último en esta mañana en algo bien importante, que está en el versículo número 7. Será mi último punto a desarrollar, pero considero en ese solo versículo 7 hay una riqueza enorme que debemos aprovechar. Versículo 7, lo voy a leer nuevamente, dice: y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Y ese solo versículo nos habla de la grandeza del Señor expresada en su humildad. La grandeza de Jesucristo expresada en su maravillosa humildad. Dice aquí hijo primogénito, quiere decir que fue el primer hijo de María, no de José. Recuerden que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo, pero sí fue el primer hijo de María. Vemos después en los evangelios que María tuvo al menos otros 7 hijos. Jesús tuvo medios hermanos, pero lo envolvió en pañales. ¿Qué significa? Que Jesús era de carne y hueso. Era necesario que Dios se hiciera hombre para que los hombres supiéramos el inmenso amor e interés que tiene por nosotros y cuán cercano es. Nuestro Señor Jesucristo se hizo carne no para entendernos. Él es omnisciente, siempre nos va a entender. Somos sus criaturas. Más bien se hizo carne, hay muchos propósitos, los hemos comentado, pero yo solamente le digo algo: se hizo carne el Señor para que tú y yo lo entendiéramos a Él. ¿Qué entender de Él? Muchas cosas, las más importantes: su amor, su gracia, su misericordia, y que además es un Dios cercano a nosotros, anduvo entre nosotros. El mensaje es: yo soy cercano a ustedes. Tan cercano que el Señor escuchó de cerca los lamentos de una mujer samaritana que se quejaba de su vida vacía, aunque había tenido 5 maridos ya, y con el que ahora vivía no era su marido, pero el Señor la ministra a su corazón y sacia su sed espiritual. Tan cercano nuestro Dios es, mis hermanos, que escuchó los reclamos de una hermana que había perdido a su hermano Lázaro, ya de 4 días, incluso hedía el cuerpo, olía pues ya echado a perder, y Marta le reclama. Incluso la Biblia dice que Jesús en ese momento derramó lágrimas, lloró. Nuestro Señor Jesucristo se hizo carne para demostrar su cercanía a nosotros, mis hermanos. Él sació a los hambrientos, les dio de comer a miles. Comía con publicanos, comía con pecadores, lo criticaban por eso. Tocaba leprosos y los sanaba. Dios es cercano. Dios es cercano a nosotros y particularmente a las miserias humanas. Pero dice el versículo 7, repito, lo acostó en un pesebre. El creador de todas las cosas, pudiendo haber nacido en el ABC de Santa Fe, o en el mejor hospital de Houston, o en la casa más mejor acondicionada en las lomas ahí de Reforma, decide nacer en una ciudad pequeña, pobre, en un establo, y lo acuestan en un pesebre.
El sustentador de todas las cosas, mis hermanos, decidió ser sostenido en los brazos de una de sus criaturas. ¿No le parece una humildad extraordinaria la de nuestro Dios? El dueño del sol, ese sol, mis hermanos, que nos imparte calor todos los días, tiene necesidad, así se dispuso, de ser envuelto en pañales para no tener frío. El Rey, dueño de todas las cosas, se despoja de todo con el único propósito de enriquecernos a nosotros. Yo veo aquí en este sencillo, breve versículo, uno que me deja ver la grandeza de mi Señor Jesucristo, pero expresada en su maravillosa humildad. Pero ¿por qué se hizo pobre Él? Dice 2 de Corintios 8:9. 2 de Corintios 8:9 dice: porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Gracias, mis hermanos, a que el Señor se despojó de todo. Ahora los hijos y las hijas de Dios podemos a su vez poseerlo todo, y eso todo es a Dios mismo. Oh, y eso es maravilloso, eso es grande, eso es enorme. Somos herederos en Cristo Jesús, herederos de Dios. Por eso se hizo pobre el Señor. Habría mucho que discutir, más bien aprender y extraer riqueza de este versículo de 2 de Corintios 8:9. Solo diré que aquí en este sencillo versículo, mis hermanos, también nos da una pauta el Señor a sus hijos y a sus hijas, a los cristianos. Saber vivir humildemente, saber vivir con sencillez, sabios, no siendo pretenciosos, vanos. Si Dios nos llega a prosperar económicamente, gloria a Dios, eso también es con propósito. La riqueza del cristiano no es para atesorarse, es para, como hizo el Señor, bendecir y enriquecer a muchos. ¿Saben qué hace Dios con ellos? Les da más. Yo he visto esta constante en mis 33 años, 34 de vida cristiana, que aquel a quien Dios prospera económicamente y ese hombre, esa mujer usa sabiamente sus recursos para la gloria de Dios, lejos de Dios despojarlo, Dios le multiplica, le multiplica, le multiplica y le da más. Pero termino con esto. No había lugar para ellos en el mesón. No había lugar para ellos en el mesón. La mejor persona que ha existido, que ha hecho el mayor bien, que nos ha demostrado todo su amor, fue rechazado. Jesús fue rechazado en su nacimiento, rechazado en su ministerio y sigue siendo rechazado hasta el día de hoy. Y esa es quizás la peor de las tragedias humanas, que el ser más maravilloso, que nos da el mejor de los dones, la salvación y la vida eterna, que nos comparte su reino, sigue siendo rechazado hasta el día de hoy. ¿Qué sentirá Dios? ¿Qué seguirá sintiendo el Señor por aquellos que le rechazan? Pero hay un grupo de hombres y mujeres que todavía el Señor está trabajando con nosotros. Diga conmigo amén. Que todavía tenemos áreas de oportunidad, que no lo hemos rechazado, que el Espíritu Santo obró gracia en nosotros y nos hizo comprender su gran amor, su gran misericordia y también nuestros pecados. Dice Juan 1:11 y 12: a lo suyo vino, los suyos no lo recibieron, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo no lo he rechazado, yo lo he aceptado. Él es mi Dios, Él es mi Señor, Él es mi Salvador, y en ello no tengo mérito alguno. No tengo mérito alguno, todo ha sido por la gracia de Dios en mi vida. Así es que toda la honra, toda la gloria sean a mi Dios.
Pero me dirijo por último a los que lo siguen rechazando. ¿Por qué lo hacen? ¿Qué tan atractivo es aquello en lo cual estás inmerso, que no te deja ver la belleza de tu Creador, que se hizo carne hace 2000 años, que manifestó el amor de Dios de 1000 maneras? Y la forma máxima en que lo hizo fue morir en la cruz del Calvario por ti y por nosotros. No lo rechaces más. No hay argumento que valga. Lo que está en juego es tu propia vida y tu vida eterna. Hoy no te resistas a su amor y a su gracia. Ven, que esta Navidad se cumple el nacimiento de Cristo en tu vida, en tu corazón, y nazcas de nuevo al reino de Dios y seas salvo y tengas la vida eterna y empieces a conocer a tu Creador en una dimensión preciosa, maravillosa, ya no como criatura, sino como hijo y como hija. Vamos todos a orar en este momento, inclinando nuestro rostro, dándole gracias al Señor. El Evangelio según San Lucas es un libro hermosísimo. Por favor, comienza a releerlo. Asumo que ya lo leíste, y si no, comienza a leerlo. Pero hoy el Evangelio de Lucas, yo he extraído de él 3 verdades que pienso son útiles. Porque la Navidad, según el médico Lucas, nos recuerda acerca de milagros inesperados. Milagros inesperados. Tu oración ha sido oída. Ese día le dijo el ángel a Zacarías y Elizabeth. Y ese milagro inesperado, ese día ocurrió. Fortalece tu fe este domingo y dile a Dios: Señor, ¿por qué no? ¿Quisieras tú, Señor, que este sea el día de un milagro que a lo mejor, porque el tiempo ha transcurrido ya largo, he pensado que ya no va a ser? Hoy déjame descansar en ti, en tu paz, en tu gracia. Pero a menos que tú me digas otra cosa, Señor, mientras no me digas no, yo seguiré esperando, yo seguiré confiando. La concepción milagrosa en María nos demuestra otra verdad que quise yo destacar en esta mañana. Nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Renueva tu fe, fortalece tu esperanza en esta declaración divina. Nada hay imposible para Dios. Padre, te damos gracias porque nos permites meditar en tu palabra, conocerte más acerca de, a través de ella, tu carácter, tu forma de obrar, tus propósitos, lo que quieres para nosotros. Y en esta mañana, Señor, nos acercamos a ti, maravillados de tu humildad. Eres grandioso, Señor. ¿Cómo dispusiste el venir a humillarte, a hacerte pobre entre nosotros, con el propósito de enriquecernos, hacernos ricos en Cristo Jesús, con las riquezas de Cristo? Gracias por eso, Señor. Padre, pero si hubiese alguna persona presente en este salón o siguiendo la transmisión, ya sea en vivo, en una reproducción posterior, que te ha rechazado, oramos por él y por ella. Oramos que tu Espíritu Santo trabaje en lo profundo de su ser y despierte la fe que cree que Jesús es el Hijo de Dios, que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados y que por la fe puesta en él nos da salvación y vida eterna.
Si tú eres esa persona que hasta el día de hoy has rechazado a Jesús, hoy te tengo una buena noticia. No tiene que ser más así. Yo te invito a que lo aceptes, que lo recibas, que te rindas a Él. Y te invito a que hagas esta oración conmigo y dile a Jesús con tus propias palabras, pero yo en ello te quiero acompañar. Digámosle junto pues: Señor Jesús, reconozco que hasta el día de hoy te he rechazado, pero te pido que me perdones. Ya no quiero hacerlo más. Este día, Señor, quiero rendir mi vida a ti. Tómala, Señor, transfórmala. Yo te acepto en este momento, te recibo ahora mismo como mi único Dios, Señor y suficiente Salvador. Te pido que me perdones todos mis pecados, Señor Jesús. Me hagas una nueva criatura en Cristo y me des salvación y vida eterna. Te lo pido con todo mi corazón. Amén. Y que así sea, ¿verdad, mis hermanos? Que así ocurra. Así como estamos, mis amados, vamos a terminar nuestra reunión con un último momento de adoración. Familia Zoe, muchas gracias por acompañarnos este domingo aquí en Zoe Iglesia en Línea. Muchas gracias por estar con nosotros. Y como todos los domingos, quiero invitarte a que si este mensaje habló a tu corazón, lo compartas para que sea el Espíritu Santo el que siga impactando vidas. También te recuerdo que estas predicaciones las puedes encontrar en nuestro canal de YouTube, así es que no olvides suscribirte y darle like a todos nuestros videos. Y también quiero recordarte rápidamente que tenemos nuestras actividades semanales y necesitamos que estés muy al pendiente de todas nuestras redes sociales porque se vienen algunos cambios. Y es que estamos muy emocionados de anunciar que para el próximo año 2022 regresamos con reuniones presenciales semanales. Así es que por favor, estate muy atento en todas nuestras redes para que no te pierdas ninguno de estos avisos. Y ahora sí, queremos darte muchísimas gracias, por acompañarnos, sí, pero también queremos desearte una muy feliz Navidad y que Dios te bendiga. Y recordamos que la Navidad se trata de recordar la venida de nuestro Señor Jesucristo, que Él vino aquí a la tierra y que finalmente nos ha permitido ser parte de su familia espiritual. Así es que una vez más, feliz Navidad, que la pasen muy bien en estas fiestas y nos vemos el próximo domingo. Bye.